Ya como parte final, muchachos, de esta sesión y del tema de empujes, vamos a mirar lo que para nosotros representa ¿qué? La teoría de Mononovio-Cave, que es la teoría asociada a la condición pseudoestática dentro de las estructuras de contención. Porque vamos a ver eventualmente, cuando miremos la metodología ASD de diseño de muros de contención y cuando mencionemos un poco de esa metodología para el caso de las pantallas de pilas, vamos a ver que la condición de diseño que es más importante en el caso de las estructuras está relacionada con la condición pseudoestática. Lo estático es importante, pero lo pseudoestático controla gran parte del comportamiento. Como en los taludes, usted hace análisis estático y hace análisis pseudoestático, como lo tiene que hacer en el proyecto de aula. Usted coge su talud y lo analiza estáticamente y lo analiza con base en la aceleración del sitio. Eso lo tiene que hacer. Entonces, en el caso de la teoría de Mononove, y como le comentaba yo en la primera sesión, desde las generalidades, la teoría de Mononove viene siendo un desarrollo que se da a principios del siglo XX. Y es un desarrollo que se da a principios del siglo XX, recuerde que yo se lo decía, como una extensión del método de Coulomb para condición estática. Recuerde que la sesión anterior yo le hablaba de que Coulomb era el papá de todo, o es el papá de todas las teorías, por así decirlo, y que Rankine y Kuhlmann son como los hijos, son sencillamente teorías de empuje de la teoría de Coulomb. En el caso de Mononove, ellos se representan, esta metodología representa que una extensión del método de Coulomb de condición estática hacia una condición pseudoestática. Es decir, Mononova viene siendo como el hermano de Coulomb, el hermano avanzado de Coulomb, una cosa así. Y el que se considere básicamente que vayamos de la condición estática hacia la pseudoestática, tiene que ver con ¿qué? Con que la cuña de deslizamiento activa y pasiva para el caso de Coulomb, usted la va a someter ¿qué? A una aceleración pseudoestática. Es decir, usted en el caso de Mononove o Cave, usted va a someter la cuña SW, lo va a someter a una aceleración. Y aplica lo mismo para el caso de los taludes. Si nosotros generábamos una fuerza sísmica adicional para el caso de taludes, significaba que ¿qué? Que multiplicábamos el valor del peso de la masa de suelo o de la dovela, lo multiplicábamos por un K. O como lo vimos en el caso del quiz, para la cuña, multiplicábamos el peso de la cuña por un K. Y eso iba a generar una fuerza adicional que se involucraba dentro del equilibrio para obtener un factor de seguridad. Lo mismo hizo Mononove. Cogieron esa cuña, la de Coulomb, esta que yo les mostraba por acá, esta cuña de Coulomb, y le aplicaron fuerzas inerciales o fuerzas sísmicas adicionales. Y a partir de la existencia de esas fuerzas sísmicas adicionales, establecieron su teoría y establecieron un empuje para condición pseudoestática. Las hipótesis más relevantes de Mononove son las que aparecen acá y que van sobre la línea de lo que produce, de lo que habla Rankine, de lo que habla Coulomb. Es decir, si yo me deformo, si yo soy el muro y yo me deformo, esa deformación podrá tener dos lados. Un lado negativo, o una deformación que yo llamo negativa, o una deformación que yo llamo positiva, dependiendo de la notación con la que usted trabaje. Pero como lo veíamos en la norma, nosotros veíamos que si la deformación era negativa, o la rotación o el desplazamiento era negativo, significaba que
que mi muro se alejaba del lleno o que el lleno estaba empujando el muro y que por lo tanto iba a generar una condición de tipo activo. Mientras que por el otro lado, si la deformación era positiva, si la rotación o la traslación del muro era positiva, significaba que mi muro se estaba acercando hacia el lleno o mi muro empujaba hacia el lleno. Entonces, por lo tanto, se iba a generar ¿qué? Una condición pasiva. Pero más importante que esa era esta última. Era que la cuña de falla, ya sea en condición activa o en condición pasiva, se iba a comportar como un suelo rígido. Es decir, íbamos a hablar de un material que era homogéneo, que su isotropía permanecía o era isotrópico como tal, y que entonces en esa homogeneidad y en esa isotropía yo le podía aplicar una aceleración y generar esas fuerzas sísmicas adicionales. De manera tal que en el caso de la condición activa, para la teoría de mononovio Cabe, usted iba a encontrar ¿qué? Iba a encontrar la existencia de esta fuerza sísmica vertical K sub B por el peso de la cuña y de esta fuerza sísmica horizontal K sub H por el peso de la cuña. Notando algo muy interesante en cuanto a esta figura, que el valor de la fuerza inercial horizontal o de la fuerza sísmica horizontal va hacia afuera, es decir, va del lleno hacia el muro, para refrendar que estamos hablando de una condición activa. ¿Qué es importante en cuanto a las estructuras de contención que no consideran, por ejemplo, los taludes, o al menos que no está especificado en la norma sismorresistente y que, por ejemplo, los manuales de estabilidad de taludes del cuerpo de ingenieros no lo sugieren, al menos directamente? Es que en el caso del caso H y en el caso del caso B, que usted utiliza para la fuerza dentro de los empujes, usted debe multiplicar el valor de la aceleración, la que haya con la norma, o la que lee la microzonificación, la debe multiplicar, además de por 2/3 y 4/9 respectivamente, para horizontal y vertical, debe multiplicarlo por un FA, que es un factor de amplificación que se da para periodos cortos del espectro. Entonces, en el caso de los muros, usted debe considerar ¿qué? Debe considerar el valor del periodo de vibración de la estructura. Y eso hace que ¿qué? Que la aceleración se vea amplificada. Y por lo tanto, si hay una aceleración amplificada, usted va a tener más fuerzas y eventualmente va a tener un empuje que es más grande o que es mayor para una condición pseudoestática que una condición estática. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que desde el punto de vista del sismo, si esto es la aceleración y usted tiene el acelerograma con una variación en el tiempo, usted va a convertir este acelerograma que está en dominio del tiempo, lo va a convertir a dominio de frecuencias. Y para ello va a considerar que cuando ya nos pasamos al dominio de la frecuencia, ya hallamos lo que para nosotros es conocido como el espectro de respuesta o el espectro de aceleración, en donde vemos que ya dependiendo del periodo en el que yo me encuentre, yo voy a experimentar una aceleración distinta a la que podría experimentar en el caso de la roca o en el caso de no considerar el efecto de la vibración. Usted encontraría acá que este es el valor de A sub A, que también es el PGA, y que es lo mismo que la sub G, es exactamente el mismo valor. Y vería entonces cómo cuando yo me empiezo a mover en función del periodo de vibración, mi aceleración se va amplificando. Entonces aquí yo ya haría la pseudoaceleración, la cual es función, al menos en este caso,
del factor de amplificación para periodos cortos del espectro. ¿Por qué son periodos cortos del espectro? Porque ocurren en la primera parte del espectro. Ya esto que está acá, lo que nosotros llamamos periodos largos, y que suele ser mayor de 2 segundos, ya la aceleración tiende a disminuir, o al menos por estas latitudes. En Chile y en México no tanto. Entonces usted hace eso, y cuando considera el factor, haya su K sub H y su K sub B. Y después de que haya su K sub H y su K sub B, muchachos, ya puede determinar el coeficiente de aceleración para mononobe o cave. Este que aparece acá es en condición sísmica. Esta E que aparece acá se refiere al inglés earthquake. De ahí viene. Considerar la condición de sismo. Entonces, ¿usted qué hace? Programe eso, lo programa en un Excel, lo programa en su computador, en su calculadora, o hace un código de Python, como quiera. Y ahí puede determinar el valor del K y eventualmente, cuando tenga el valor del K, determinar el empuje debido al sismo. Es lo que se hace para condición pseudoestática. ¿Qué le recomiendo yo? Que hace parte del primer punto del taller. En el primer punto del taller yo le digo a usted, coja la teoría de Coulomb, la teoría de Rankine, la teoría de Mononobe y prográmelas. Y verifique la variación en los empujes o en los coeficientes. Empieza a cambiar deltas, empieza a cambiar tetas, empieza a cambiar ángulos alfa, para que vea cómo le varía el empuje, para que usted se dé una idea de, dependiendo del coeficiente, si usted va a tener eventualmente una mayor fuerza sobre una estructura de contención o no la va a tener, porque dependiendo, como le decía yo la sesión anterior, no es lo mismo diseñar por Coulomb que diseñar por Rankine. Y cuando ya le tiene que sumar Mononobe, ya la cosa cambia. Entonces mire que ahí es muy interesante. Y como otro aspecto interesante en cuanto a esto, cabe mencionar lo que yo le decía al comienzo, que Mononobe es una extensión de Coulomb. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace Mononobe se apoya en esto. Mononobe se apoya en que determina el valor del empuje activo de Coulomb y como lo extiende hacia una condición pseudoestática, Mononobe lo que dice es, venga, yo calculo una extensión. Entonces yo lo que hago es calcular un triángulo más grande. Yo calculo un triángulo más grande. Y ese triángulo más grande yo lo voy a llamar empuje sísmico. Esto es Mononobe o cave. Entonces usted dice, listo. Me puedo dar entonces cuenta que Mononobe contiene a Coulomb y que adicionalmente tiene acá una zona sobre la cual hay un pedacito, como un pedacito más de área. Este pedacito más de área se termina llamando el delta DAE. Y esto es parte del aporte que hace Mononobe en el empuje. Y eso es importante, muchachos. Ese empuje es importante, ¿por qué? Ese empuje es importante porque a la hora de cuantificar
el empuje como tal, perdón, ese delta es importante porque a la hora de cuantificar el empuje, usted también tiene que producir ¿qué? Tener claridad de esto, que es lo que le acabo de mostrar, y tiene que calcular lo que para nosotros será conocido como ¿qué? Como el brazo del empuje debido al sismo, para poder determinar lo que nosotros vamos a llamar el momento debido al empuje pseudoestático, y que va a ser igual al valor del empuje de sismo multiplicado por esta h que usted está viendo ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ver luego cuando veamos en el caso de diseño de muros por metodología ASD, que hay un chequeo muy importante que se llama el chequeo de volcamiento, que es un chequeo que se hace en función de un momento resistente sobre un momento actuante, como lo hacemos en taludes. Y ese momento resistente sobre ese momento actuante debe considerar una condición estática y una condición pseudoestática. Y si usted debe hacer una condición pseudoestática, debe hallar el momento debido al empuje sísmico, y lo halla como se lo indico yo acá, a través de las recomendaciones de Sid y de Whitman, año 1970. Y que es bien interesante porque cuando usted lo plantea en función de Coulomb, se da cuenta que ¿qué? Que al igual que en el caso estático, el empuje sísmico también es función del delta, que recuerde que este era el ángulo de fricción entre los materiales. Y por lo tanto, ¿usted qué tendrá? Usted tendrá asociado, ¿dónde? Aquí estoy. Usted tendrá asociado a esto que habrá un momento debido al sismo para una fuerza horizontal y un momento debido al sismo para una condición que vertical, y que ambas son funciones de el ángulo delta, que es el ángulo de fricción entre el lleno y el muro, o entre el lleno y la estructura de contención. Cuando hace eso, puede analizar esa condición de pseudoestática, que es la condición adicional. Y al igual que en lo activo, lo puede hacer también ¿qué? En lo pasivo. Note que acá en lo pasivo, mire que ya la fuerza ¿qué? Ya la fuerza está entrando, la fuerza horizontal. Ya es como que el muro se está moviendo hacia el lleno. Aquí me faltó los factores de amplificación para estos casos A. Ahí me faltaron. Y eventualmente podría llegar a lo mismo, que el empuje pasivo es una adición de Coulomb en pasivo, de ir de estático a pseudoestático, que aquí tiene su coeficiente, el chorizo, prográmelo, y que cuando haya ese empuje pasivo, ese empuje también va a tener ¿qué? Un brazo, y que ese lo puede considerar dentro del análisis. ¿Qué es lo más común, muchachos? Lo más común es que trabajemos para el caso pseudoestático se trabaje lo activo para ser conservadores. Lo pasivo se suele descartar o no se suele validar mucho desde las normativas, o la normativa indica que lo pasivo no necesariamente se tiene que generar, pero lo activo sí, porque es más factible que haya un desplazamiento del lleno hacia el muro que del muro hacia el lleno. Eso es lo que establece la norma. Con eso, muchachos, damos por terminado el tema de empujes.